Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al Faro. Hagamos memoria. El paciente cero de la pandemia en la Comunidad Valenciana ya por el año 20 fue un periodista que trajo el virus desde Italia, desde Bérgamo, si no me equivoco. No lo digo yo, lo ha dejado el escrito. Luego vino lo que vino y por eso, por explicaciones y por sobrar, no sobra ni una pregunta. Pese a que los expertos aseguran que no hay peligro, lo cierto es que nadie se fía, nadie nos fiamos. ¿Quién se va a fiar, no? A los mandos está la ministra García. La ministra de Defensa dice que la cuarentena es voluntaria. Hemos acogido un barco de bandera extranjera, holandesa, que no quiere nadie. No se ha evacuado a los españoles a tiempo, que es lo que tenía que haberse hecho por lógica. Y un avión del operativo ha aterrizado en Valencia sin avisar. En fin, infectados, aislamiento, muertos. La voz de Fernando Simón, de todo menos tranquilizadora. Pues no sé a ustedes, pero a mí me remueve el estómago. ¿Hay alguien al volante? Jueves 7 de abril, entre otros, día de Santa Rosa. Esto es El Faro. Javier Gómez Ferrer, buenas noches, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Vicente Climent, ¿cómo estás? Buenas noches. Pues bien. Para no entrar en detalles. Para no entrar en detalles. Verónica Marcos, buenas noches. Buenas noches. Don Javier Paneagua, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. 2 minutos y encendemos El Faro. Vamos a, por cierto, fe de ratas, he dicho en la introducción, en el monólogo, en el editorial, que estamos en abril, no, estamos en mayo ya, camino Que si no se van a creer que estás grabado. del verano, efectivamente. Buen apunte, querido Vicente. Vamos a empezar con el caso del antivirus. ¿Por qué España acoge ese barco cuando seguramente no está obligada legalmente o no? Ahora le preguntaremos a una experta. ¿A qué ley o documento lo dice? ¿Por qué no hemos evacuado a los españoles, a los 14 españoles que van en ese barco todavía sin síntomas? Y esperemos que no lo tengan en ningún momento. Ese barco va hacia Canarias ahora. ¿Por qué no los hemos evacuado desde Cabo Verde, donde hay aeropuertos y donde podíamos haber enviado un avión en 4 horas? Esta gente estaba en España. Y los demás en Europa, cada uno en su casa. ¿Por qué no se ha hecho todo eso? ¿Por qué el gobierno no avisa a Canarias? ¿Por qué no han avisado, por ejemplo, de un avión del operativo que ha aterrizado hoy en Manises, en el aeropuerto, y no lo sabía nadie? Todos son preguntas y muy pocas respuestas y muchas dudas al respecto. Vamos a dar contexto a la situación de esta embarcación, de este buque de lujo, de exploradores, con 150 pasajeros, excepto a las 3 personas que han fallecido, y que va camino de Canarias. Según la OMS, seguramente con algún enfermo más a estas horas. Tenemos, y vamos por orden, primero a Margarita Ros, que es especialista en Derecho Marítimo del despacho Barona. Margarita, buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Como siempre, Juan Carlos Galindo, que nos va a dar la última hora. Juan Carlos, empezamos contigo. ¿Qué es lo que se sabe a estas horas? Bueno, pues lo oficialmente que sabemos es que el barco por fin ha zarpado, va de camino a Canarias. La armadora, es decir, la propietaria del buque, afirma de una manera contundente que no se encuentra ningún pasajero a bordo con síntomas, son asintomáticos y por lo tanto, bueno, lo que podemos decir es que van a llegar a Puerto de Canarias. Desde Puerto de Canarias se van a distribuir a sus diferentes países y concretamente, bueno, pues 14 españoles estarán en Madrid, como todos sabemos, en el Gómez Ulla. Y poco más, no hay ninguna novedad más allá de las disputas y las guerras políticas que entiendo. Sí, de eso hablaremos ahora, pero no sé en la mesa, ¿no? De eso hablaremos ahora. La mesa. Pero ¿qué te parece, por ejemplo, qué te parece el asunto del confinamiento voluntario? Es decir, ¿puede una persona en esas circunstancias ser evacuada por servicios públicos y por transporte militar español en ese puerto de Canarias, llevado a Madrid, al Gómez Ulla, que es un hospital militar, y luego preguntarles si quieren quedar confinados o si se quieren ir de viaje a su casa a comerse un helado? ¿Esto funciona así? ¿Puede funcionar así? Bueno, más que si se puede o no se puede, si se debe o no se debe. Luego entraremos, pues yo creo que la compañera experta en derecho nos va a aclarar mucho más que yo. Lo que yo sí te puedo decir, que una persona sintomática, donde no haya una evidencia clínica de que hay riesgo de pandemia y riesgo de seguridad nacional, recordemos que se han activado los protocolos de protección civil internacional
y, por supuesto, la nacional, ¿vale? Es decir, no se le puede obligar a hacer la libertad de momento porque es una persona sana. ¿Por qué no se ha cogido, escuchaba en tu batería de preguntas inicial, por qué no se han cogido a los 14 españoles desde Cabo Verde? Porque hay que certificar en Canarias que todo el mundo está bien, porque si no, bueno, pues corre el riesgo de desperdigar, permíteme la expresión, a gente con síntomas. Aquí la clave, fuera del derecho internacional y fuera del derecho marítimo, es si uno está con síntomas o no y si puede poner en riesgo a la seguridad nacional del país que corresponde. Recordemos que la OMS tenemos un convenio de cooperación. Si no lo tuviéramos, pues bueno, pues hubiéramos ejercido. Ahora la compañera seguro que entrará en detalle más que yo. Está el principio de soberanía nacional. Yo hago lo que me da la gana en mi país y recibo a quien quiero. Fuera parte de eso, hay unos convenios firmados de colaboración porque pertenecemos a la OMS y que se han cumplido. Esta es mi humilde opinión, que por supuesto dejo a mejor criterio, que seguro que nos va, que así va a ser, ¿no? Gracias, Juan Carlos. Quédate por si me queda alguna pregunta más. Margarita, Claro. Especialista en Derecho Marítimo. Vamos a ver, abogada, este barco es holandés y de bandera holandesa. Está haciendo una travesía internacional que empieza en Argentina y acaba en Canarias, pasando por Cabo Verde, que no estaba previsto, pero paran por esta circunstancia médica. Ni Marruecos ni Cabo Verde quieren dar apoyo logístico a la embarcación. Y por recomendación, mandato, directiva o lo que sea de la Organización Mundial de la Salud, el barco acaba en España porque el gobierno lo acepta. Primero que nada, ayer escuchamos al ministro de Interior decir que España está obligada, moral y legalmente, a hacerlo. Pero legalmente, es verdad, está obligada España a coger esta embarcación cuando, por ejemplo, Marruecos o Cabo Verde se han negado incluso a que los aviones aterricen allí. Bueno, buenas noches a todos. Para empezar, obligado legalmente como tal no lo está, hay que hacer matices. Partimos de la idea de la soberanía que tiene cada Estado para decidir en sus puertos si se atraca o no, sobre todo por nuestro caso la Ley de Navegación Marítima ya determina concretamente que en los casos de emergencia o de sanidad pública, de seguridad de sanidad pública, puede limitarse ese atraco dentro de los puertos españoles. Por tanto, sigue siendo soberanía de cada Estado, si bien es verdad que existe un reglamento sanitario internacional desde el año 2005 de la Organización Mundial de la Salud, pero a pesar de que tenga el nombre de reglamento, seguimos hablando de que es un tratado internacional en el que no se le ha trasladado esas competencias para decidirlo a la OMS. Es decir, la OMS puede coordinar, puede recomendar, pero no puede imponer a un Estado esa decisión, sobre todo en casos como en este, que existe una situación sanitaria compleja y difícil de gestionar. ¿Eso puede decir que España puede no hacer nada? No, si contamos con aquellas medidas suficientes, debemos, como se pretende o parece que al final es la decisión que se va a tomar al final, colaborar, participar, gestionar asistencia médica que pueda, por ejemplo, acudir a ese barco fondeando una distancia de seguridad sin necesidad de atracar y colaborar de esa manera, sin necesidad de atracar. ¿Por qué? Porque eso se te permite con ese reglamento internacional que por razones, siempre que se respete la no discriminación, una proporcionalidad y por razones médicas justificables, que se lleven actuaciones diferentes de permitir ese atraco. Entiendo entonces que le entiendo, letrada, que es una, digamos, es una razón moral en cualquier caso. Dice, el gobierno acepta esta solución por razones humanitarias, para entendernos. El hecho del atraque, o sea, si hablamos del hecho de que el barco llegue a puerto y hay atraque, legalmente no es. Por razón humanitaria tenemos la obligación legal que también existe de asistir, pero en ningún caso significa atracar en un puerto. Es pues como un ejemplo de ello podría ser que fondeara a una distancia de seguridad. Sí, como estuvo en Cabo Verde. En Cabo Verde no atracó, en Cabo Verde estuvo a distancia del muelle. Aquí sin embargo, en Canarias sí que va a atracar en un puerto pequeño y es cierto que en un muelle aislado. Eso es lo que parece que va a suceder el domingo. Sí, la diferencia sería, o podríamos hablar que Cabo Verde ha justificado que no tiene las medidas que requiere del reglamento de la OMS exige para poder participar o para poder ayudar en este caso y por tanto
ha indicado que ellos no tienen esa capacidad para poder hacerlo y ha quedado, por tanto, descartado. El siguiente puerto que incluso hace la primera escala, por así decirlo, dentro de la Unión Europea es Canarias, es España. Entonces, pues ha sido una recomendación que han realizado, pero en todo caso es el Estado el que tendrá que decidirlo y luego valorarlo también dentro del gobierno, dentro del control que hace las Cortes Generales en base a la Constitución, pues si se aprueba o no ese atracar dentro de España. No, pero efectivamente, alineado con lo que usted está manifestando, efectivamente Canarias ha logrado que el barco no atraque, sino que fondee, que no es lo mismo, hay que decir que atracar es atracar en un puerto, con una maroma atada al muelle, y fondear es fondear a una distancia de ese puerto. Es lo que finalmente, al parecer, va a suceder. Juan Carlos, ¿alguna cosa más que añadir? Gracias, abogada. ¿Alguna cosa más que añadir? Gracias. Juan Carlos. Sí, perdón. Sí, ¿alguna cosa que quieras añadir después de la conversación? Sí, ahora que... No, me ha quedado totalmente clarísimo y comparto la disertación que ha hecho la compañera, porque no puede ser de otra manera. La ley es la ley y bueno, lo que decíamos desde el principio, pertenecemos a una organización como es la OMS, nos han pedido que colaboremos y España ha dicho que sí. Es tan sencillo como esto. ¿Podía haber dicho que no? Claro, pero ha dicho que sí. Juan Carlos, Margarita, muchas gracias. Buenas noches, buena nit. Vamos al lío político. Gracias. No sé si tenemos preparada la crónica esa sobre la actualidad política, si no le doy paso Javier. Javier, ¿qué te parece esto? Porque, claro, en función de esto hay un lío político importante. Es verdad que a lo mejor hay cierta psicosis razonable en nuestro país y en todo el mundo, pero es que, ¿por qué razón el gobierno ha tomado esa decisión cuando podía haber hecho las cosas mucho más sencillas, como enviar un avión a Cabo Verde, que hay un aeropuerto allí, se sumen los españoles, se los traen aquí, punto pelota, porque el barco no es de aquí, el barco es holandés? Bueno, yo el por qué no lo sé, y probablemente en el por qué ya sé que nadie lo sabe, pero no sé qué os imagináis Sí. o qué especuláis. A ver, yo entiendo que si la decisión no ha sido esa, quiero pensar que las decisiones que se toman en casos de esta importancia y después de lo que hemos vivido a nivel mundial se toman basadas en criterios técnicos y médicos, ¿no? Y que si la solución adoptada ha sido esta, pues será porque habrá iba a decir comité de expertos, pero yo no me atrevo a hablar de comité de expertos. Yo estoy seguro que no. Debería haber algún experto que hubiese dicho que esta es la forma más correcta de abordar una situación como la que nos encontramos y de minimizar los riesgos. Claro, esto es lo que a mí me gustaría pensar, ¿no? Yo sí que entiendo que aquí, más que de un dilema legal, estamos hablando de un dilema ético, y en términos generales, además, quiero pensar que es adecuada la solución, no la solución concreta, sino en términos generales, el no dejar a su suerte a los tripulantes de esta embarcación, sean españoles o no. De que no son españoles, pero bueno, pero son europeos. Bueno, y como si no lo fuesen, quiero decir que yo... Pero como Cabo Verde y Marruecos se los han quitado de encima. Claro, pero bueno, y Holanda está muy lejos. cada palo que aguante su vela, Claro. pero yo lo que entiendo es que en un país como el nuestro, que tiene unos valores milenarios, que vivimos en un continente en el que se han desarrollado los derechos humanos, ¿no? Pues que la toma de decisión no sea dejar a su suerte a seres humanos, me da igual su nacionalidad, en términos generales me parece adecuado. Luego habrá que ver la decisión concreta, las medidas concretas y si se podía haber hecho mejor o si se podía haber tomado alguna otra decisión que resulte menos peligrosa. Ya veremos hasta qué punto es peligrosa esta situación, porque es verdad que este virus no parece exactamente igual de peligroso, o al menos el riesgo de contagio que el coronavirus que ya vivimos hace unos cuantos años. Yo creo que aquí, más que el problema, o sea, ya digo, el problema ético a mí me parece que se ha resuelto razonablemente bien. O sea, yo me siento orgulloso de un país que asume un riesgo, entiendo que un riesgo limitado, a cambio de no dejar a su suerte a seres humanos en el mar, pero luego ya están las decisiones concretas, ¿no? Y en cuanto a las decisiones concretas, una vez más, y esto es a mí lo que me sorprende, se aprecia, no sé si es un problema de comunicación o qué, pero se aprecia cierta improvisación, ¿no? Y después de lo que hemos vivido en el mundo
con la pandemia del COVID-19, que nos veamos ahora en estas, ¿no? Que pase esto y no se aprecie. Yo no digo que no exista, igual existe, pero desde luego desde nuestro punto de vista como ciudadanos no se aprecia la existencia de un protocolo claro, que sepan perfectamente lo que hay que hacer y que todos actúen, todos los políticos, independientemente de su color, independientemente del nivel territorial del que estemos hablando, sepan que las medidas que hay que adoptar en un caso de esto son A, B y C y las sigan a rajatabla. Pues resulta bastante intranquilizador, ¿no? O sea, lo que uno esperaría después de lo que pasamos es que si surge una situación de estas, las cosas funcionasen perfectamente engrasadas y en lugar de eso, pues lo que estamos viendo es una sensación de improvisación y gobiernos de distintos colores y de distintos lugares pues tirándose los trastos a la cabeza sobre cómo se están haciendo las cosas. Eso es lo que genera de verdad mucha intranquilidad. El gobierno de Canarias diciendo, oye, pero ¿cómo que me enviáis esto? Hoy un avión aterrizado en Valencia, aquí no se sabía, se ha sabido cuando ya ha despegado el aeroplano. Hablamos del choque político. El choque político está llegando a bastantes decibelios y esto no ha hecho más que empezar. Esta crónica resume un poco el ruido político que está habiendo alrededor de esta historia. El presidente canario busca en Madrid, en el Ministerio de Sanidad, una información que asegura se le está negando. Tras la reunión con la ministra de Sanidad, rebaja el tono. Cuando yo digo necesitamos información para poder actuar, hablo de informes, hablo de documentos, no hablo de llamadas. Canarias se plantea por qué Tenerife es el puerto al que se dirige el barco. Exigen conocer los criterios técnicos en los que se basa esta decisión, que no comparte pero debe asumir. No hay ningún precepto legal que obligase a España a traer el buque a las costas canarias. El gobierno canario pide la implicación del presidente. Espero y deseo que me llame porque creo que la situación lo requiere y que los canarios nos lo merecemos. También el Partido Popular. Ni siquiera ha salido para poner orden entre sus ministros. Esto es el caos absoluto. Las críticas de Vox, que no se sale de su guión, van mucho más allá. Es capaz incluso de provocar una epidemia con tal de que no se hable de la ciénaga de corrupción. Choque del gobierno con Canarias y con Madrid, donde serán trasladados los pasajeros españoles. Siempre que pasan cosas de este tipo, Canarias y Madrid estamos entre las prioridades para tener problemas. La gestión de esta crisis de sanidad exterior es competencia única del gobierno central. A ver, no es tema para bromear, pero cortina de humo mucho me parece esto, ¿no? Es que aquí hay tanto de lo que hablar, porque... Bueno, lo primero, comités de expertos sanitarios en España, pues desde el COVID sabemos que son como Papá Noel, que no existen. Ojalá a partir de ahora pues aprendamos algo de lo que vivimos en aquel momento, que no parece, porque el nivel de descoordinación y de desinformación es absoluto. Y eso me hace pensar que a lo mejor las razones por las que España finalmente ha adoptado la decisión de traerse el barco hasta las aguas canarias no es humanitaria, no es judicial, sino que a lo mejor es política. ¿Por qué no? En el momento en el que socráticamente podemos decir que lo único que sabemos, que no sabemos nada, pues nos podemos plantear cualquier otra hipótesis. Y oye, ¿por qué no recabar el beneplácito de la OMS para que luego algún país te vote tu presencia en otro organismo internacional? A lo mejor estamos jugando una partida de ese tipo, y no nos estamos enterando. Pero que una ministra, la de Sanidad, primero diga que el barco no se va a acercar a Canarias y luego diga que sí, que no se informe al gobierno de Canarias, que no se informe al gobierno de Madrid. Por cierto, la presidenta cada vez se parece más a Sean Brown, porque la forma de peinado que ha adoptado estando en México es paradigmática. Que no se informe al gobierno de la Comunidad Valenciana de que va a aterrizar un avión que ha sido rechazado en muchos otros sitios. Que a Marruecos no se le llame la atención y a Cabo Verde tampoco, que forman parte de la Organización Mundial de la Salud, igual que España. Que se rechace la opción de llevar directamente desde un aeropuerto de Cabo Verde en avión, que llegaría mucho antes al hospital de referencia del país que sea, a los afectados. Todo ese tipo de cosas que son tan de lógica, que al final sea la ministra de Defensa la que diga que no va a ser obligatorio el confinamiento de los pasajeros españoles cuando la de Sanidad había dicho otra cosa. Es verdad que son de dos partidos distintos. Bueno, Margarita Robles supongo que sigue sin militar, pero es de la órbita socialista, mientras que Mónica García es de Sumar. Pero todas esas formas tan extrañas de manejar esto a mí me hacen pensar que no estamos obrando como hermanitas de la caridad,
cosa que, por cierto, hay que hacer siempre. El Derecho del Mar, entre otras cosas, dice que hay que ayudar, aunque no éramos nosotros los que estábamos más cerca para ser los primeros en acudir, pero bueno, bien está que acudamos, a mí eso me parece genial. Pero a mí me da la impresión que la razón no es esa, me da la impresión de que la razón tampoco es legal porque no estamos obligados, como ya nos están contando por todos lados los expertos jurídicos, así que ¿por qué no pensar en una razón política? A lo mejor por ahí van los tiros. Y desde luego, ya que citábamos a las comunidades autónomas a las que no se les ha informado previamente, como habría sido de esperar, y el profesor Paniagua igual nos ilustra sobre eso, aquí que tanto se nos cae de la boca la palabra federalismo, luego a la hora de la verdad no contamos con las comunidades autónomas para algo tan destacado como la posibilidad de que se desate aquí algún tipo de problema sanitario, al menos en una parte localizada de nuestro territorio, porque este virus no es tan fácilmente transmisible como el COVID-19, pero ojo, es bastante más mortal, 30-40% de fallecimientos, sin ánimo de alarmar. Pero esto manejémoslo con cuidado. A ver, Verónica. Yo creo que con la trayectoria del gobierno de Pedro Sánchez, pues no tranquiliza mucho que los mismos que gestionaron la crisis de la COVID y no le dieron importancia hasta que fue muy tarde tengan que gestionar esta crisis. Eso no tranquiliza mucho. Tampoco tranquiliza mucho que una ministra diga que es obligatorio la cuarentena y que otra ministra diga que no es obligatorio. Tampoco tranquiliza que venga aquí un avión a la Comunidad Valenciana y no nos avisen. Tampoco tranquiliza que tenga que salir el presidente de Canarias e ir él al Ministerio de Sanidad para pedir información porque no se le ha dado. Y claro, frente a estas crisis se requiere de responsabilidad, se requiere de no improvisación y se requiere de transparencia. Transparencia ha habido muy poca, y no lo digo yo, lo dice el presidente de Canarias y lo vamos viendo conforme van pasando los días. Con lo cual, no es nada tranquilizador, pero yo sí que quiero lanzar una pregunta. ¿Dónde está el presidente del Gobierno? ¿Quién ha tomado esta decisión? No han sido técnicos, lo hemos dicho. No es una decisión que haya sido que venga por una normativa legal. ¿Quién ha tomado esta decisión? ¿Y dónde está el presidente del Gobierno para dar la cara? ¿Por qué todavía no ha habido una comparecencia del presidente del Gobierno para decir esto es lo que hay, esta es la decisión que ha tomado este Gobierno? Por la información con la que contamos, la decisión la ha tomado la OMS y la ha aceptado el presidente del Gobierno. ¿Y por qué la ha aceptado el presidente del Gobierno? Ahí es donde porque veo eso yo es voluntario. Una posible explicación política. ¿Cuál es el despliegue? Que se me escapa exactamente claro, cuál es. ¿Cuál es el despliegue de medios técnicos, sanitarios, etcétera, etcétera, de los que disponemos para toda esta crisis que se nos viene encima? Oye, es que ¿dónde está el presidente del Gobierno? Los sindicatos policiales ya han dicho que les han enviado a esta misión prácticamente sin medios, ¿no? Básicamente con los trajes estos de aislamiento, con los EPIs y poco más. Javier, ¿qué te parece esta nueva crisis que es bastante atípica? ¿Y tú crees que aquí hay política o es solo una cuestión de posicionamiento de España o una cuestión humanitaria a la que seguramente habrá que atender? ¿Cuál es tu opinión? Mi opinión es la siguiente. La Universidad de Notre Dame del estado de Indiana, en Estados Unidos, está a punto de publicar un informe de cómo los gobiernos del mundo, fundamentalmente de Europa y de Sudamérica y de América, han abordado la cuestión del COVID. Es decir, va a publicarse ahora. Es decir, y se ve en líneas generales que todos los gobiernos han tenido problemas de administración en el COVID. Es decir, no es una cuestión específica de España, es una cuestión de que cuando hay, recuerdo la novela de Albert Camus, La peste, es una gran novela, por cierto, todas las cuestiones de este tipo son imprevisibles. No hay una previsión que vaya a ocurrir esto, y es verdad que puede haber eso que antes decíamos, improvisación. Claro que hay improvisación, pero es que no puede haber otra cosa más que improvisación. Bueno, cada uno lo interpreta como quiere interpretarlo. Pero protocolos de crisis tiene que haber ante situaciones. No, pero vamos a ver, los protocolos de crisis hay cuando la cosa está clara. Esto no está claro, es decir, esto no ha pasado. Ahora, por ejemplo, ¿qué está ocurriendo ahora en las bolsas con los cuestiones de los barcos que van tal? Pues que ha bajado un 35% las personas que quieren. Estamos en una situación
absolutamente pensando que todo es, el culpable es todo aquel que toma una decisión. Y por lo tanto, esto es lo que nos está yendo, y claro, estamos en esa situación. Cualquier tema, cualquier cuestión que pudiera ser, digamos, analizada, como ahora se ha analizado también en Canarias, al final la ministra dice que sí, que yo lo he llamado, el otro dice no, no me ha llamado. Es decir, estamos en esa especie de baraúnta política que no sirve para nada. Y yo creo que cuando hay una cosa como esta, en primer lugar, pues bueno, atender esta cuestión. ¿Que debe haber un protocolo? Pues claro que debe haber un protocolo, pero eso no quita para que una situación como esta no tengamos la conciencia de que hay que solucionarlo de alguna manera, y que el tema de la lucha política en esto es negativo para todo, para la propia estructura y tal. Que Cabo Verde no ha querido, que el otro no ha querido, y nosotros hemos querido, y a mí me parece bien, como decía Javier, me parece bien desde el punto de vista ético. Que eso lleve, que la ministra no sé qué, que ha dicho, es que eso es una situación que realmente es la fisura en la que tenemos en estos momentos. Verónica, vamos a ir a pausa. Estoy de acuerdo que esto se tiene que afrontar de alguna manera y que se tienen que tomar decisiones, pero yo creo que estas decisiones no deben ser en ningún caso políticas, deben de estar en manos de expertos. Entonces, ¿por qué no se ha convocado ya en España un comité de expertos, un comité de crisis para abordar esta crisis? Con los antecedentes que tenemos de la COVID, ¿por qué ya no tenemos una mesa con nombres, apellidos y caras? Que no lo tuvimos, repito, no lo tuvimos en la COVID. ¿Por qué no lo tenemos ahora mismo ya encima de la mesa? ¿Por qué no ha salido el presidente del gobierno para decir las razones por las que hemos tomado esta decisión son esta y esta? Y lo vamos a dejar en manos de expertos, de la gente que sabe, y son estos y estos, y se van a tomar estas decisiones y se van a abordar con estos protocolos. ¿Por qué no? Pero el presidente no te va a decir nada que no te hayan dicho ya los ministros, porque los ministros dicen lo que dice Moncloa. Evidentemente, lo que les mandan pero no da la en cara. el argumentario. Pero, entonces, no da la cara. Eso, Y yo bien, creo que estaba en Armenia, hoy ha vuelto. Y yo creo que aunque sea Pedro Sánchez, el presidente, aunque sea Pedro Sánchez, a mucha gente a lo mejor le tranquilizaría que el presidente diera la cara y diera explicaciones. Creo que a mucha gente, a lo mejor, aunque sea Pedro Sánchez, le gustaría escuchar al presidente. Vamos a hacer la primera pausa y volvemos con más cuestiones. Hasta ahora. Aquí sigue el debate, como siempre, en la pausa. Vamos a más cosas, porque tenemos que cambiar de tercio. Siguiente cuestión. ¿Se puede convocar una huelga indefinida en la educación a un mes escaso del final de curso, del selectivo, de los exámenes, etcétera, etcétera? Pues esa es la principal portada de los diarios escritos de hoy. Y es la cuestión, la huelga en la educación prevista para el 11 de mayo, huelga que apoyan todos los sindicatos, por cierto. La cuestión que ha centrado la comparecencia del presidente Llorca a las Cortes Valencianas, programada para que diera cuenta de sus 5 meses al frente del Consell, pero que al final, pues bueno, como suele pasar, una cosa es lo que preveas y otra cosa es lo que luego sucede. Y lo que luego ha sucedido es esto. El presidente Llorca le ha advertido a los sindicatos que si se juega con la selectividad, es decir, si se juega con el examen de la EBAU de los jóvenes valencianos, no habrá negociación. La Consellería y el Consell han planteado una subida salarial a los sindicatos que les ha parecido pírrica. La huelga sigue en marcha. Este es el resumen de la situación y este es el resumen de la sesión de control tremendamente tensa. Era el síndic socialista el que sacaba la palestra a la huelga de educación. José Muñoz acusaba al Consell de establecer servicios mínimos excesivos. Acusaba además a Pérez Llorca de no ponerse al frente de la negociación con los sindicatos. Contestaba el presidente preguntándose por qué ahora el incremento de salarios es innegociable y no lo era en época del Botanic. Aquí está el acta. En 5 ocasiones los profesores le pidieron a ustedes y a ustedes que les subiesen el sueldo. Y en 5 ocasiones les dijeron que no. ¿Qué es? ¿Que no eran dignos los profesores y maestros en esa época? Y la pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué los sindicatos no se manifestaban y callaban
y por qué sí lo van a hacer ahora. Desde la bancada socialista se acusaba también al Consell de criminalizar a los maestros. Negaba Pérez Llorca este extremo y aclaraba que lo que les piden es responsabilidad y respeto para no utilizar a los alumnos, especialmente a los de segundo de bachillerato, como moneda de cambio. Respeto a la figura del profesor, respeto a la figura del maestro, pero también respeto el derecho que tienen los alumnos y los padres a que sean evaluados objetivamente aquellos jóvenes que llevan muchos años esforzándose para tener nota para entrar a la universidad. Si chantajean con eso, no habrá negociación por parte de la Generalitat. Han querido también desde la bancada socialista criticar los conciertos con algunos centros escolares. El portavoz del Consell se lo ha dejado claro. La totalidad de conciertos que existen en la actualidad lo son y están con derecho porque todos ellos, la totalidad, ustedes los renovaron. Ha sido una sesión con una cierta tensión, no solo en lo que concierne a la huelga educativa, también en torno a la corrupción. En un momento del debate, Miguel Barrachina ha esgrimido una foto en la que aparecían Pedro Sánchez, José Luis Ábalos, Chimo Puig y también José Muñoz, y hacía esta pregunta. Como secretario de Organización Valenciano, ¿qué puesto ocupaba en esa trama este que sale aquí, que es el síndico socialista señor Muñoz? Enfado monumental del síndic socialista, que entiende que Barrachina le ha acusado de corrupción y pide que retire sus palabras, algo a lo que se niega el portavoz popular, provocando los gritos de dimisión de la bancada socialista. Entiendo, señor Barrachina, no tiene la palabra. Así está el patio. Javier, por volver al tema de la huelga. ¿Hay derecho a una huelga? Igual sí, si son legítimas las circunstancias y las reivindicaciones. Eso va en opinión de muchos. Seguramente son legítimas las reivindicaciones salariales. Pero ¿es el momento de jugar con el fin de curso de los jóvenes? Bueno, son dos cosas distintas. Hay derecho de huelga, por supuesto, está reconocido constitucionalmente. Existe una normativa. Hay derecho, si hay derecho, en sentido figurado. Por eso digo, desde el punto de vista, volvemos otra vez al dilema legal versus dilema ético, ¿no? Existe un derecho legal a la huelga, por supuesto. Probablemente muchas de las reivindicaciones del personal de la educación pública valenciana sean absolutamente legítimas, ¿no? Pero igual que existe un derecho de huelga, existe una obligación de mantener unos servicios mínimos que además corresponde fijar al gobierno. Y en todo caso, en todo conflicto, y esto es un conflicto, debe haber siempre hueco para el honor y la dignidad, ¿no? Y entonces cuando estamos hablando de servicios tan sensibles como son la educación o como ha podido ser en su momento la sanidad, pues yo creo que también los afectados, los que están reclamando mejoras en sus condiciones salariales y de otro tipo, probablemente absolutamente legítimas y seguramente con mucha razón en muchos casos, pues deberían también jugar o plantear este conflicto de una manera digna, ¿no? Y no jugando en el límite de lo que el presidente de la Generalitat ha llamado chantaje. Y es que es verdad que cuando estamos hablando de plantear una huelga indefinida en el momento en el que estamos y queriendo además voluntariamente afectar a todos estos chicos y chicas que tienen que hacer ahora el examen de, ¿cómo se llama ahora? EBAU, ¿no? O EBAU con V, EBAU con B, PAU, de diversas maneras. Pues es evidente, al menos yo lo considero así, que se está jugando sucio. O sea, se puede exigir, se puede manifestar, se puede plantear el derecho de huelga, pero hay que pensar también en quién está en el otro lado y en este caso los que están en el otro lado necesitan la atención de los maestros porque se juega mucho, ¿no? en este momento. Por lo tanto, aprovechar esa situación a mí me parece poco digno y sobre todo me parece contradictorio con lo que plantean los propios manifestantes o quienes van a ejercer el derecho de huelga, que sostienen que todo esto lo hacen en defensa de la educación pública y con esta actuación concreta de poner en riesgo los resultados de muchos alumnos del sistema público educativo, en realidad están generando una diferenciación de trato o al menos unas condiciones diferentes para quienes están en la educación pública que posiblemente se encuentren con una huelga indefinida de profesores en el momento más importante de su etapa escolar frente a quienes están en el sistema privado de educación o incluso concertado
bueno, van a terminar el curso con absoluta normalidad, ¿no? Al final esto entiendo yo que es tirar piedras contra la propia educación pública, afectando a los usuarios del servicio público y dejándolos en peor posición de quienes utilizan la educación privada, sin contar con la incoherencia que ya se ha puesto de manifiesto, de que, oye, esto lo llegan exigiendo mucho tiempo durante el gobierno del Botanic, y cuando se ponen estupendos es cuando es un gobierno otro color, cosa que no es la primera vez que ocurre. Incluso en las manifestaciones del 1 de mayo ahora es costumbre manifestarse contra la oposición más que Claro, contra el gobierno. Pero a ver, el derecho de huelga es absolutamente legítimo, faltaría más. Ahora, habría que considerar varias cosas. Una, por ejemplo, ¿es este el mejor momento para celebrarla? Yo entiendo que los sindicatos cuando más pueden presionar es cuando nos encontramos en un periodo álgido de su actividad. Es decir, cuando llegamos a la época de exámenes es cuando pueden presionar con mayor fuerza. Pero ojo, cuanto más la pueden armar. Eso es, pero como los taxis en fallas, por ejemplo. Pero claro, no es lo mismo tardar un poquito más en llegar al trabajo o a donde sea porque no encuentras taxi, que jugarte el futuro con una nota que vamos a ver si se queda coja por culpa de las repercusiones de esta huelga en el caso de los alumnos de segundo de bachillerato, que es donde se han establecido esos servicios mínimos del 100%, que son excesivos, claro. Si son del 100%, lógicamente son excesivos a los ojos de ojos de cualquiera, porque estadísticamente es que más del 100% no cabe, excepto en el déficit del Estado. Bueno, pues es la manera de presionar que tienen los profesores, que lo hacen ahora y no lo han hecho en otras ocasiones, y que lo hacen, aun teniendo, ya que establecía Javier la comparativa con los concertados, pues teniendo ratios más bajas y sueldos más altos que los de la concertada y obteniendo, por regla general, peores resultados que los de la concertada. Y a las pruebas nos remitimos cada vez que salen los rankings correspondientes. Bueno, un poquito de autocrítica a lo mejor por parte de los profesores y un poquito más de vocación. A lo mejor también habría que ponerlos encima de la mesa para considerar que la huelga está muy bien, pero tiene que tener en cuenta también otros factores, y es el perjuicio que puedes causar a personas que son, en este caso, lo suficientemente débiles como para que sea considerado su futuro de otra manera. Puede ser una anécdota, pero ilustra mucho el estado de crispación, el clima de emponzoñamiento que lleva la política valenciana, bueno, española en general. Van a escuchar a la diputada, se llama María José Calabuch, es de Compromís. Le ha dicho al expresidente Carlos Mazón, que recuerden que es diputado, por si no se acordaban, que no se riera tanto, que igual le pasa lo mismo que a Rita Barberá. Ha sonado pues algo parecido a una amenaza de muerte. Escuchen. Que per cert, senyor Mazón, ara que el tinc així, jo de vostè no en riuria tant, no em burlaria de la mateixa manera que ho va fer el ple passat dels valencians i les valencianes. No em burlaria perquè ja sap que Rita Barberá va fer exactament el mateix i ja sap com va acabar, especialment gràcies al seu partit. A la cuestión. Pues esto no, yo no sé lo que quería decir la diputada, a mí me parece, sí, lo que suena una barbaridad, Verónica. Sí, efectivamente, lo que viene siendo que pues la táctica de Compromís, ¿no? Radicalizarse cada día más y sobre todo cuanto más se acercan las elecciones, y por parte de esta diputada yo no sé si es que quiere hacer méritos frente a Compromís para continuar de diputada o qué es lo que se le pasa por la cabeza, ¿no? Pero bueno, a esto ya nos tiene acostumbrados Compromís, no es nuevo, ya sabemos lo que le hacían a la propia Rita Barberá, ¿no? Y sabemos que concejales del Ayuntamiento de Valencia fueron concejales y adquirieron el acta y fueron en listas por escrachear a Rita Barberá en su casa, ¿no? Entonces, pues el titular yo creo que es que Compromís amenaza a Carlos Mazón con que le pase exactamente lo mismo que a la fallecida Rita Barberá. Yo le pediría, por favor, a la oposición que deje a la alcaldesa Barberá descansar en paz. Por favor, descansar en paz. Y que se deje ya de empozoñar y en lanzar este tipo de mensajes, porque esto es odio. ¿Y qué mensaje le estamos dando a nuestros jóvenes? Esto es odio, y sobre todo por una diputada tan joven como es en este caso la señora Calabuch. Luego sí que se rasgan las vestiduras enseguida cuando cualquier persona del Partido Popular intenta defenderse frente a sus injurias, calumnias y sus ataques. Pero desde luego yo creo que esto es un muy mal mensaje que estamos dando a nuestros jóvenes, y creo que esto es una vez más
una pues eso, salida de pata de Compromís, que es a lo que nos tiene acostumbrados. Javier, las huelgas, vamos con eso. Bueno, las huelgas. La historia del movimiento obrero está llena de huelgas. Es muy diversa, desde la violencia hasta las huelgas civilizadas. Claro, o sea que... Yo he estudiado el tema de la historia del movimiento obrero, está llena de huelgas. Y no hay ninguna huelga que no perjudique a algún sector, ni una. Es decir, por lo menos las huelgas que yo he estudiado, que han sido desde el siglo XIX y el siglo XX en Valencia. Todas las huelgas, toda por sí mismo, y esa ha sido una reivindicación, perjudica a un sector, siempre. Por eso se hace la huelga, por perjudicar a un sector. Otra cosa es si eso es, digamos, podemos decir, no, a mí me molesta, claro, naturalmente que a todos nos molesta. Yo tengo un nieto que está en segundo de la ESO, bueno, de la ESO no, del bachillerato, y tiene el problema de tal. Bueno, pues claro que me molesta, pero eso no me quita para que las cuestiones de conflictos son siempre estructurales en una sociedad. Ya lo decía Heráclito Efeso. Decía que si no hay conflictos, la sociedad no avanza. Eso lo trasladábamos también a todos los filósofos del siglo XIX con la dialéctica, de que si no hay una dialéctica de contrafuertes entre uno y otro, no avanza. Naturalmente que a mí me molesta que mi nieto no pueda abarcar la selectividad. Claro. Imagínate a él. Pues a él más. No, sí, hablo con él y tengo la cuestión, pero me refiero que eso, al margen de eso, tengo que reconocer que cuando hay un conflicto, el conflicto no se puede controlar, y sobre todo porque la lucha del movimiento obrero a la historia ha sido siempre el derecho de huelga. El derecho de huelga así está. Y el derecho de huelga podemos matizarlo. No sería conveniente, tal, pero eso da igual. Es decir, el derecho de huelga se implantará en función de las crisis que puede provocar en una sociedad. Y eso es así. Otra cosa es tener la cuestión, no, es que esto se hace por no sé cuánto o se hace por lo otro. Por ejemplo, el ranking sobre la escuela pública y la escuela concertada. Mire, el ranking hay muchos y los catalanes en eso han hecho bastante. Depende de dónde estén los centros para que el ranking sea a favor de la escuela pública o no. Es decir, no hay un ranking unitario. Yo he sido director general de educación y sé lo que son los rankings las propias cuestiones de saber cómo Por cierto, que lo que se llama hoy día fue Maragall, cuando la LOSE, el que llevó a cabo la cuestión técnica de los centros escolares públicos y los privados. Eso salió de la LOCSE. Eso fue una especie de conjunción de todo lo que había sido anteriormente la lucha por la escuela privada. Y ahí se solucionó. Y eso lo hizo un ministro que fue José María Maragall. Quiero introducir un tema, es que tengo que avanzar, porque tenemos muchas cosas hoy y no quiero quedarme sin tiempo. Y lo siguiente es una cuestión que ha sucedido hoy y a la que quiero que os refiráis antes de ir a la pausa, quien quiera. Paco Camps vuelve a escena, se ha presentado hoy en una rueda de prensa, ha buscado especialmente el día en que el presidente Llorca daba su balance de los 5 meses en la presidencia de la Generalitat para hacer esta rueda de prensa. Ha enseñado una encuesta que le declara o le señala, una encuesta de NC Report, que es, por ejemplo, la encuestadora del diario La Razón. Es decir, no es un chiringuito, es una encuestadora seria. Una encuesta que le señala como favorito entre los votantes de la derecha y sobre todo ha pedido igualdad de trato de cara a ese futuro congreso, si es que se produce en el PP, en el cual pretende competir con los líderes que allá se presenten, presumiblemente con el presidente Llorca. Escuchen a Camps alguna de las cosas que ha dicho, sobre todo que ya tiene los avales necesarios para ese congreso. Con todo el entusiasmo, la alegría y el agradecimiento del mundo, que ya tengo 300 avales que avalan mi candidatura a la presidencia del partido, de militantes que tienen al día la cuota del partido. Y yo quiero
de nuevo dar a la Comunidad Valenciana una victoria aplastante del Partido Popular. Camps ha dicho que le encantaría ser presidente de la Generalitat, pero que tampoco estaría mal ser, si le eligen, alcalde de Valencia. A ver, opiniones. ¿Quién se atreve con el asunto? Vicente, empiezo contigo. Conmigo, bueno. Los 300, ¿no? Como la película. Ya tiene 300 avales el presidente Contra los Camps persas. para intentar volver a ser presidente. Pues lo mismo que decíamos del derecho de huelga, está en su derecho de pedir un congreso, la celebración de un congreso, porque ya tocaba, pero se ha ido aplazando. También está dentro de la legalidad ese aplazamiento. O sea, hasta ahora nadie se ha saltado, que yo sepa, ninguna legalidad, ni uno por pedirlo, ni el otro por dilatar los plazos. Pues tendrá que llegar el día en el que se haga algo y se desbloquee esta situación. Está en manos de Génova, de la calle Génova, de la cúpula del Partido Popular, el dar luz verde a que se abra ese proceso. Poco más puedo decir. Entiendo el entusiasmo y entiendo las ganas del presidente Camps, lo hemos comentado aquí 100 veces o cientos de veces. Él salió como salió de la Generalitat, él considera que tiene tirón y punch suficiente como para volver a ser presidente de la Generalitat de una manera holgada, y lógicamente el actual presidente Pérez Llorca pues, es legítimo también, pretende continuar siéndolo, no solo por accidente como lo ha sido ahora tras la dimisión de Carlos Mazón, sino de pleno derecho presentándose a las urnas, para lo cual pues primero tendrá que celebrarse, en teoría, salvo que se monte una gestora, en fin, otra gestora o se dé otro tipo de solución legal que no se me ocurre ahora cuál puede ser, pero vamos, él tiene perfecto derecho a ser legitimado por un congreso y finalmente por las urnas si es que es el candidato definitivo. Pero al final, como suele pasar en los partidos grandes, todo esto va a depender de la cúpula que no está en Valencia, que está en Madrid. ¿Opiniones breves, Javier? Poco más puedo decir. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo en que el señor Camps está haciendo su guerra, la de los persas y los espartanos. Es legítimo, entiendo que desde su posición personal es una suerte de reparación, ¿no?, de su carrera política después de cómo se truncó, hemos sabido que injustamente. Dicho lo cual, pues entiendo que el papel o lo que se juega el Partido Popular a nivel nacional, a nivel autonómico, a nivel local, es mucho después de todo lo que ha ocurrido, desde la moción de censura del gobierno de Mariano Rajoy y las victorias autonómicas del Partido Popular de los últimos años, y en particular en la Comunidad Valenciana, pues todo lo que pasó con la Dana y cómo ha afectado eso, o cómo puede haber afectado eso a la intención de voto del Partido Popular, pues se la juegan mucho a la hora de seleccionar, si está seleccionado ya o no, no es cosa que a mí me corresponda decir o saber, pero seleccionar un candidato que ilusione para mantenerse en la línea en la que estaban, ¿no? Y bueno, pues posiblemente estas guerras no favorezcan mucho. Sí, me permites un matiz. A lo mejor también la clave está en lo del candidato que ilusione, porque a lo mejor no hace falta que haya un candidato que ilusione. A lo mejor desde el punto de vista de las centrales de los partidos, lo justo sería, lo estrictamente necesario sería que no desvirtúe la corriente de opinión que se está generando a nivel nacional. Es decir, si desde Madrid considera, porque al final el objetivo es llegar a Moncloa, este es el asunto, que no te lo estropee ninguna de las autonomías, que esa corriente a favor del Partido Popular que dan todas las encuestas no se estropee por una lucha caínita o una lucha partidaria en el seno de una comunidad autónoma. Quizá por ahí van también un poco los tiros y eso será lo que finalmente decante la cuestión. A mí me produce muchísimo respeto, señor Camps, ha sido mi presidente, ha sido presidente de la Generalitat, ha llevado al Partido Popular a las más altas cotas de poder en la Comunidad Valenciana e incluso a nivel nacional. Y algo que aprendí del señor Camps es algo que ahora mismo pues, puede que echen falta, ¿no? A mí el señor Camps y a todos los militantes del Partido Popular nos decían que nunca hay que hacer daño a las siglas y que sin partido no hay gobierno. Y estoy convencida de que el señor Camps siempre hará lo mejor para el Partido Popular. Y está en su legítimo derecho de hacer lo que él considere y nosotros lo respetamos. Pero yo recuerdo cada vez que el señor Camps decía sin partido no hay gobierno, las divisiones y las luchas internas no benefician absolutamente a nadie y este no es un partido de personalismos, sino de proyecto.
Y creo que en este momento estamos viendo la huelga del profesorado, que por cierto, al profesorado que se le subió el sueldo un gobierno del Partido Popular, Sí, fue por un ejemplo. gobierno de Camps, por cierto, fue el último que subió el sueldo a los profesores. Yo pondría un asterisco, Verónica, porque la división no ayuda. Bueno, cuando Camps hizo plana, estaban absolutamente enfrentados y Camps con mayoría absoluta. O sea que esa división interna dentro de un partido no siempre perjudica. Por eso, como yo he vivido todo eso, yo aprendí del señor Camps, y él lo decía, que las divisiones nunca ayudaban. Y estoy convencida de que no harán nada que vaya a perjudicar a las siglas del Partido Popular. Javier, nos tenemos que ir a pausa, pero antes, ¿quieres añadir algo? Sí, bueno, simplemente decir que, como todo el mundo dice, pues tiene todo el derecho a presentarse y a generar su propia línea política en función tal. Es una cosa que no normalmente yo suelo comparar el mundo europeo o el mundo americano con la realidad española. Esto solamente se compara con Italia. En Italia los políticos pierden, pero durante un tiempo, o incluso han sido juzgados, han salido a suelto, pero se vuelven a presentar. Es decir, Italia es un ejemplo de lo que de alguna manera está metido el Partido Popular, que es que hay una personalidad suya que destaca y por lo tanto quiere seguir en la línea política que él considera que no transcurrió de una manera ordenada o de una manera normal. Completa. Sí. Vamos a pausa, que me como el programa hasta ahora. Estamos a punto de empezar la temporada de incendios. Nos acordamos siempre de los bomberos cuando llegamos a esta época. De hecho, ya hay algún fin de semana que empieza a ser complicado. Y, por ejemplo, en Castellón, donde hay una masa forestal importantísimo, los bomberos y los sindicatos están a la greña con la Diputación, apuntando a sus responsables por mala gestión, justo cuando comienza esta temporada tan sensible. Tenemos a dos representantes sindicales de los bomberos de Castellón, que son Miquel Martínez Falagán y Daniel Diago Aragonés. Compañeros, buenas noches, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué señaláis? ¿Por qué tenéis ese conflicto con la Administración? No sé qué tipo de carencias detectáis a la hora de empezar una campaña, que es siempre muy importante porque el verano ya está ahí. Bueno, primero señalar que evidentemente nos acercamos a la campaña forestal en verano. Sabido es que en esta época pues hay más riesgo de incendio, más número de incendios, y evidentemente es una emergencia que año tras año pues por desgracia nos ocurre, ¿no? en esta tierra. Entonces, básicamente desde las diputaciones, que son los organismos encargados de prestar servicio de bomberos en las provincias de Castellón, Valencia y Alicante, pues aquí en Castellón realmente estamos en una situación de precario, en el sentido de que muchas de las cuestiones que se tienen que planificar, que se tienen que tratar con antelación suficiente, pues llevamos 3 años con esta nueva dirección y desde luego la falta de diálogo, el talante imperativo por parte de la dirección y una serie de circunstancias que nos han hecho ya llegar a este punto en el que entendemos que de alguna manera es insostenible, porque básicamente esto aduce a una falta de respeto y consideración al colectivo, que en emergencias de todo tipo, pues evidentemente se deja la piel, lo da todo, y sean forestales, sean inundaciones, sean accidentes de tráfico, incendios de vivienda, incendios industriales, los bomberos siempre están allí y nos sentimos que esta dirección nos trate con el respeto necesario y adecuado. ¿Es una cuestión de medios? ¿Es una cuestión salarial? ¿Es una cuestión de condiciones? ¿A qué os referís? Pues mira, el nivel laboral, el nivel económico no estamos pidiendo absolutamente nada. Cualquier información que salga no sería correcta. En estos momentos lo que podemos informaros es que han entrado unos compañeros nuevos por una oposición y una bolsa de trabajo y a muchos les falta material. No tienen el segundo traje de intervención para accidentes de tráfico, para forestales, falta mucho material. Esto es desde septiembre de 2024, ya se lo dijimos que iba a pasar esto y ha hecho caso omiso. No nos escuchan en nada. De hecho, cuando hay alguna reunión o hay algún tipo de mesa de negociación, solo se negocian sus puntos
Y cuando nosotros hacemos alguna alegación, él nos dice, se da por negociado. Y no, le da igual lo que digamos, no nos escucha, no hay ningún tipo de respeto por los bomberos. A él, este señor, el diputado David Vicente, le da exactamente igual el servicio de emergencias. No entendemos con esa animadversión que hace dirigiéndole y por qué la presidenta Marta Barachina le sigue manteniendo aquí. Porque está poniendo en peligro nuestras vidas y la de los ciudadanos con su dirección. Pues, Miquel, Daniel, gracias por vuestra información, por acercarnos vuestra problemática. También invitamos a la Diputación de Castellón a que a la semana que viene, si quieren, comparezcan para explicar su versión. Gracias, buenas noches, buenas noches. Vale, buenas noches, gracias. Pues otro conflicto laboral. Nos puede parecer algo muy puntual, pero sí que es cierto que justo es cuando empieza la temporada de incendios o cuando acaba el colegio, cuando estas cosas pues sobresalen. Verónica. Yo me he tomado la modestia de mirar los datos de la Diputación de Castellón y todas las inversiones que se han hecho en el último año. Y bueno, pues 6 millones de euros en equipamiento, 4,4 millones de euros en vehículos y maquinaria, más de 1,2 millones de euros en equipación técnica, de la que hablaba el representante sindical que echaba en falta. Y bueno, se han incorporado además medios especiales y logísticos como embarcaciones de rescate. Quiero decir, son los datos que a mí me proporcionan desde la Diputación de Castellón. A eso hay que añadir que, bueno, que presentamos la campaña hace unas semanas en las que se incorporaban 1.693 efectivos a esa campaña. Y bueno, la Generalitat Valenciana también está haciendo un esfuerzo importante en las reivindicaciones de los bomberos forestales. Por primera vez en toda la historia se ha cumplido una reivindicación histórica, que es el tercer turno de los bomberos forestales. Y además se ha renovado toda la flota de vehículos y de autobombas, que teníamos autobombas con el Botanic obsoletas, que tenían 20 años, es decir, teníamos las autobombas del PP anterior al Botanic todavía, y bueno, pues en eso también ha invertido la Generalitat Valenciana, además de en un plan de infraestructuras para renovar todas las bases de los bomberos forestales, con lo cual yo creo que no sé a qué exactamente se referirán los representantes sindicales que han intervenido en el programa, pero bueno, los datos que a mí me proporcionan son los que les acabo de dar. Perfecto, vamos a más cosas, porque esto es una cuestión muy puntual. Yo quiero hacer referencia también hoy a una jornada que ha tenido lugar en la Vila, patrocinada por el periódico Es Diario, el digital que dirige Álvaro Errazu, sobre la ley de costas. Al final, la costa valenciana, es obvio, es larga, hay una disputa importante sobre quién debe ser el responsable o el dueño de la costa, si la Generalitat, es decir, la autonomía o el gobierno. Hay pleitos y debates al respecto. Ahora mismo la costa española es del Estado, pero es posible que las autonomías, esta y cualquier otra, por proximidad, la cuidara mejor y tuviera mucho mejor en cuenta los conflictos. El director general de Costas ha dicho esto. Estamos redactando el plan de ordenación de la costa, estamos redactando el catálogo de playas, estamos redactando la comisión interdepartamental, todo normativa de desarrollo. Pero no solo eso, sino que también hemos pedido la transferencia, estamos negociando la transferencia de competencias ahora mismo con el Gobierno de España, y el Gobierno de España, pues como está haciendo con toda la normativa que tiene ahora mismo el Consejo en marcha, pues nos ha recurrido la ley de costas al Tribunal Constitucional. Como el Gobierno de España no puede legislar, está intentando que las comunidades autónomas pues tampoco legislen. ¿Y cómo lo está consiguiendo? Pues recurriendo al Tribunal Constitucional las normativas que emanan de los territorios y solicitando la suspensión de los artículos que recurre. Y esto es grave, porque precisamente uno de los asuntos que queríamos con la ley de costas era proteger los núcleos etnológicos, esas viviendas tradicionales, que muchas de ellas tienen más de 100 años, pues la suspensión de este artículo que ha solicitado el Gobierno de España, pues deja sin esa protección jurídica que le estábamos otorgando a las casas tradicionales. Javier, como abogado del Estado en excedencia, explícanos este lío, porque realmente se entendería, ¿no?, que las autonomías fueran quienes pudieran legislar sobre algo como la costa, tan cercano, tan próximo y que conocen bien los que estamos aquí, en este caso.
Bueno, la regulación o el régimen jurídico de las costas y del entorno de las costas es bastante complejo como para poder condensarlo aquí, pero dando una respuesta muy clara, lo cierto es que la costa, propiamente lo que entendemos como costa, como el litoral más próximo al mar, es dominio público estatal y por lo tanto competencia del Estado. ¿Debería ser así o no debería ser así? Bueno, tampoco es algo que se pueda contestar a la ligera y parece que pueda tener cierto sentido que toda la costa española se rija por la misma normativa y no dependa de las normativas de cada comunidad autónoma, porque entonces podríamos encontrarnos con un lío importante. Pero bueno, es verdad que es un régimen jurídico complejo porque va más allá de la competencia que pueda tener el Estado sobre la propia costa, porque luego hay competencias de la Generalitat, hay competencias municipales y luego también hay un problema que en definitiva yo creo que es el que se estaba tratando en esa jornada, de los propietarios de terrenos o de edificaciones que se encuentran cerca del mar. Porque además el problema nos lo encontramos con que la delimitación de la zona, ¿no? de esa zona de servidumbre y de esa zona protegida donde no se puede construir, pues depende de algo tan voluble como las mareas, ¿no? Es decir, esa línea se marca en función de los mayores temporales conocidos, ¿no? Y claro, pues todos somos conscientes de que esos temporales cada vez son más violentos, son mayores y que tampoco parece que haya por parte de la administración que corresponda la adopción de medidas para evitar que el mar vaya cogiendo terreno a la playa, ¿no? Si no se adoptan esas medidas por parte de las administraciones que tienen la competencia para hacerlo, pues cada vez esa línea se irá retranqueando y por lo tanto se verán afectadas más propiedades privadas que pasan a estar en un régimen de concesión, ¿no? Y por lo tanto es un problema importante que hay que abordar de una manera conjunta y que no pasa simplemente por una normativa pasiva, sino que exige una actuación activa, valga la redundancia, por parte de las administraciones en la regeneración de las playas si no queremos afectar a los derechos de gente que tiene viviendas o propiedades en primera línea de playa y que como consecuencia de esta inactividad pues cada vez ven en peligro sus propiedades, ¿no? Hay una cuestión y cambio de tema que nos lleva a lo siguiente. Hablamos de la prioridad nacional. Saben ustedes que sobre todo Vox ha introducido este elemento, este concepto en los debates en las autonomías donde toca poder. También aquí en la Comunidad Valenciana. Ayer en las Cortes Valencianas un diputado de Vox sacó un listado de a dónde van las ayudas valencianas al alquiler. Es decir, qué familias o qué personas reciben ayudas del alquiler. Y el listado que sacó el diputado de Vox pues demostraba que el 60% de los beneficiados son extranjeros. Lo que quiere Vox es pues redirigir o reenfocar o redireccionar esta tendencia, obviamente, ¿cómo? Pues a través de cosas como la prioridad nacional. Javier, ¿a ti qué te parece esta deriva y esta cuestión de la prioridad nacional que aquí, por ejemplo, el Partido Popular ha llamado o quiere sustituir por el concepto del arraigo? Bueno, que esto de la prioridad nacional yo no lo entiendo. O sea, no entiendo lo que es la prioridad nacional. Porque, bueno, pues sí, que las ayudas no vayan sí. al Bueno, pero será porque la legislación que hay sobre las ayudas habrá hecho claro. Su correspondiente medida y habrá dicho, bueno, pues al primero le toca esto, al segundo le toca esto y al tercero esto. Eso no es prioridad nacional, es simplemente que hay una legislación que pueda ser de la comunidad autónoma o que pueda ser del Estado donde se ponen los elementos para dar las ayudas correspondientes. Si esas ayudas corresponden a la legislación y por lo tanto son adecuadas a lo que dice la reglamentación, pues ¿qué voy a decir? Pues por esto, claro, confundir y decir, no, es que se le debería de dar. Bueno, ¿por qué se les debería de dar? Bueno, si estos señores tienen el derecho de asistir yo imagino que se trata de cambiar la ley, pero vamos a preguntarle precisamente a quien ha traído esta información al hemiciclo, a las Cortes Valencianas. Miguel Pastor, diputado autonómico de Vox por Alicante, si no me equivoco, ¿verdad?
No te equivocas. Bueno, Miguel Pascual. Miguel Pascual, perdón. Hola, Luis. Buenas noches, Bonaid, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Amplíanos esa información que, bueno, le voy a tutear, le voy a hablar de usted si no le importa. Que trajo usted ayer a las Cortes Valencianas y que a mucha gente nos ha parecido especialmente, especialmente llamativa. Sí, bueno, todo esto parte de una iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista exigiendo una ampliación en las ayudas al alquiler, porque hay varias miles de personas que se han quedado en esta convocatoria fuera de estas ayudas. Y lo que venimos desde Vox a decir es que no era una cuestión de ampliar las ayudas, sino de dirigirlas bien, porque a lo largo de estos últimos meses hemos estado observando cómo a través de las diferentes convocatorias los nombres extranjeros en las resoluciones de estas ayudas iban cada vez en aumento, ¿no? Entonces hubo ya un momento en el que desde el Grupo Parlamentario de Vox solicitamos que la Consejería de Vivienda nos especificase cuántos beneficiarios de estas ayudas tenían DNI y cuántos tenían NIE, número de identificación de extranjeros. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Ya nos lo olíamos, sinceramente, pero cuál fue nuestra sorpresa, donde habían convocatorias de ayudas donde se llegaba hasta el 60% de los beneficiarios con DNI extranjero, con NIE. Y ustedes, como decía Javier Paniagua, esto sucede porque la ley permite que esto sea así, con lo cual, como comprenderemos todos, esto es totalmente legal. Entiendo lo que ustedes, o por lo que ustedes abogan, es por un cambio legislativo que reoriente esta tendencia, ¿no? Claro, exactamente. O sea, las resoluciones que se han resuelto hasta ahora son totalmente legales, lógicamente, pero dentro de la legislación actual. Lo que pretende Vox es precisamente redirigir esas ayudas para ayudar en primer lugar a los nacionales en vez de, o sin priorizar a los extranjeros, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que estamos viendo es que son ellos los que al final están copando todas las ayudas públicas en la Comunidad Valenciana, y el caso es este, que el 60% son extranjeros y un 40% nacionales. Y ha habido gente que se ha quedado fuera, y muchos de ellos son nacionales. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, al menos lo que proponemos desde Vox, es que se priorice a los nacionales con respecto a los extranjeros en el acceso a estas ayudas. A estas y a muchas otras, claro, por supuesto. Miguel Pascual, diputado, buenas noches, gracias. Buenas noches, Bonaid. Buenas noches, muchas gracias. Segundo, me despido primero, Javier. Ahora sobre el asunto, no sé si tenemos mucho tiempo, pero vamos a aprovecharlo. ¿Qué os parece lo que plantea Vox y qué os parece este informe? A mí me resulta llamativo y entiendo que a mucha gente también, y que entiendo también que habrá alguien que esté a favor de un cambio de legislación como plantea. ¿Cuál es vuestra opinión? No, lo digo cuando se refiere a extranjeros, ¿mete también a los europeos? Es decir, un francés, un alemán, un italiano, uno de Dinamarca. No lo sabemos, pero me temo que la mayoría de esos extranjeros no son precisamente de la Unión Europea. Es una intuición que tengo sin ningún fundamento. Yo creo que una gran parte de lo que dice son europeos. Son europeos. Son ayudas a familias desfavorecidas, en situación de riesgo de exclusión, etcétera. Imagino que no serán ciudadanos de la Unión Europea. Imaginas. Yo imagino. No, a ver, yo creo que lo que nosotros planteamos desde el Partido Popular es sentido común, ¿no? Y una cosa es prioridad y otra cosa es arraigo. Y tener en cuenta, pues, a la hora de dar las ayudas, pues cuántos años lleva empadronada una persona pagando sus impuestos, cuánto tiempo lleva cotizando, cuál es el vínculo laboral que tiene con la Comunidad Valenciana en este caso. Yo creo que esas prioridades son las que está estableciendo el Partido Popular. Entonces, yo planteo una cuestión, ¿no? Imagínense una persona, no sé, un holandés, ¿no?, que vino aquí en el año 2014 y que está aquí cotizando y que quiere acceder a una vivienda. ¿Por qué no se la vamos a dar si cumple los requisitos? Quiero decir, o sea, al final es aplicar sentido común y no se trata, como digo yo, de priorizar, sino de tener en cuenta el arraigo de las personas. Por aquí. Bueno, a mí lo de la prioridad nacional como concepto me da un poco de susto.
como concepto, o sea, está y explicado como lo explica Vox, que es diferente como lo explica el Partido Popular, pero que, claro, en algún lugar han firmado algún acuerdo en el que bajo el mismo título unos lo interpretan de una manera y otros lo interpretan de otra, y entiendo que es un juego complicado porque lo que se pretende es poder gobernar, ¿no? Dicho esto, de todos esos extranjeros a los que se hace referencia hay que tener en cuenta también una circunstancia. Esos extranjeros, sean europeos o no sean europeos, todos los que tienen acceso a esas ayudas están en España en situación regular. Todos ellos están en España en situación regular, porque la ley solo permite a cualquier extranjero que se encuentre en España en situación regular acceso a los mismos derechos y prestaciones que cualquier otro ciudadano. A mí, como concepto, tampoco me parece mal. Y cuando oigo de determinados partidos políticos, o en concreto de un partido político, que en realidad ellos están en contra solo de la inmigración irregular, pero luego les escucho este tipo de discursos que se refieren exclusivamente a quienes están en situación regular, pues me parece algo contradictorio. Dicho lo cual, la norma se puede cambiar, efectivamente. No sé si realmente queremos cambiar la norma en el sentido de decir que los extranjeros con residencia legal en España no deben tener los mismos derechos que cualquier otro ciudadano en España, y que en todo caso estas ayudas se prestan a quienes se encuentran en una situación, o debería ser así, priman a los que se encuentran en una peor situación, pues a nivel de renta o en función de la ayuda de que se trate, de la circunstancia que sea. Y en ese sentido entiendo que la norma no deba distinguir entre naciones de origen, deba distinguir entre situaciones personales, ¿no? Y si resulta que el 60% de los beneficiarios son extranjeros, pues será, espero que sea así, porque el 60% de los solicitantes en peor situación son procedentes de otros países, y si necesitan la ayuda más que otros, pues tampoco me parece descabellado que se les preste esa ayuda, ¿no? Entonces, en fin, yo creo que las cosas hay que ponerlas, el debate hay que ponerlo en su sitio, hay que entender de qué estamos hablando realmente. Esto da mucho pie a argumentos demagógicos, y sobre todo esto orbita además dos principios fundamentales que están en nuestra Constitución y contra los que no va a poder pelear tampoco Vox, que son los artículos 9 y 14 de la Constitución española, que consagran la igualdad, ¿no? de todos los individuos. Y por lo tanto, bueno, en fin, podrán pretender el cambio que quieran, pero al final el límite va a estar en la Constitución, ¿no? Fíjate, una anécdota de esta mañana. La misma señora Calabuch, la que ha dicho todos esos improperios, esta mañana en las Cortes Valencianas acusaba al PP y decía: oiga, ustedes que les están abriendo la puerta a esos inversores extranjeros, bajándoles los impuestos y poniéndoles la alfombra roja. O sea, quiero decir, en la izquierda están atacando al mismo Partido Popular también de como que eso no es racismo. O sea, quiero decir, la propia izquierda que dice argumentos demagógicos es muy chocante, es prioridad, ¿no? Nacional también. Claro. Nacional. Oiga, pues una persona que viene aquí a invertir y a generar empleo y pero demás, no toda la izquierda. Pues, oiga, en fin. No toda la izquierda. Hay que saber distinguir somos iguales, una izquierda y otra. Se debería atender básicamente a los conceptos de necesidad antes que a ningún otro. Los europeos yo no creo que puedan ser considerados extranjeros. Primero porque, como dice Luis, ya vienen normalmente con suficientes medios económicos, y aparte porque tenemos una serie de tratados que nos unen al resto de países. Seguro que no están en esa lista porque no necesitan ayudas, no están en los parámetros de ayudas. Y no parece que sean objeto de esta discusión. En cuanto al resto, pues vamos a ver, si tienen derecho, tienen derecho. Si queremos que no tengan derecho, pues habrá que cambiar las leyes y por tanto habrá que recabar el número de apoyos suficientes, y no parece que ese sea el panorama actual. Y en todo caso, yo creo que lo que acaba de enturbiar este y algunos otros asuntos es la picaresca. Que haya gente, pero en esto y en la sanidad y en mil otras cosas... Los pisos... Claro, que con 2 chapucillas, más 4 ayudas, más no sé qué, se montan el chiringuito y ya no necesitan, el chiringuito entre comillas, y ya no necesitan ponerse a trabajar de una manera regular, aunque sea irregular, pero de una manera organizada y controlable. Y entonces por ahí, por el tema de la picaresca, es por donde yo creo que vienen muchos resquemores que seguramente no tienen tanto que ver con la procedencia de las personas como por el modus vivendi de algunas de ellas. Pues hasta aquí hemos llegado. Javier, gracias, buenas noches. Feliz fin de semana a partir de mañana, que hoy aún es jueves. Vicente, gracias, te veo pronto, ¿eh? ¿Veo, no? ¿Sí o no? Sí, no, hombre, pero no nos vamos a ver, ¿no? Seguro.
Verónica, gracias. Y disculpa si no te he dejado hablar lo suficiente. A la próxima. Te prometo más tiempo. No, quería decir algo sobre la huelga educativa, pero bueno, no pasa nada. Javier, buenas noches, gracias. Hasta aquí el Faro de hoy. Descansen, bona nit. Demà.